me parece. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, chicos, estamos con el trabajo. Todos habrán, antes de comenzar, habrán recibido un correo donde se les indica cómo va a ser el parcial y probablemente hoy o mañana ya van a recibir confirmación del día y horario en que les toca el parcial. ¿Sí? Este viernes va a haber una clase de consulta donde ustedes pueden preguntar dudas puntuales. Va a ser el viernes a las 2 de la tarde. También se les ha enviado la conexión para el Zoom de ese día. ¿Les ha llegado? ¿Cómo puede repetir? Se escuchó mal ahí el último. Eh, les llegó un correo electrónico, ¿verdad? Sí. Bueno, en él se les indica cómo va a ser el parcial y también cómo que el día viernes, este viernes va a haber una clase de consulta para el que quiera hacerla, donde si tienen preguntas puntuales, pueden hacerlas. No es obligatorio, es solamente si tienen dudas sobre alguna cosa del parcial. Está también, se les adjuntó la conexión para ese día, para la reunión de ese día, que es a las 2 de la tarde. Si quieren, tienen dudas, se conectan y hacen las preguntas. Vamos a estar Martín y yo en ese de 2 a 3. Así que eso como extra si lo necesitan. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno. Además pueden hacer cualquier otra duda, ya saben, por el WhatsApp o por correo electrónico también. Por esas otras vías también. Bueno. ¿Pudieron hacer la autoevaluación de fruto o todavía no la hicieron? No, yo todavía no lo pude hacer. Bueno, Pasa que también estoy estudiando para física y computación y medio se me cla- mezclaron ah, un poco las cosas. Por eso. ¿tienen parcial pronto también? Sí, el jueves, este jueves. Ah, este jueves, perfecto. Bueno, también les decía que les va a llegar entre hoy y mañana el día y horario en el que les toca dar el oral de botánica. ¿Mm? Muy bien. No va a haber autoevaluación de semilla, no nos dan los tiempos para hacerla. Así que este viernes terminan la de fruto y no va a haber de semilla, ¿no? Pues ya la semana que viene es el parcial. Muy bien. Bueno, acá tenemos el trabajo práctico que ya les había enviado con completo, porque no había tan poco tiempo de primero enviarlo sin el análisis y después enviarlo completo, así que ya lo podemos ir analizando todos juntos con las respuestas incluidas. Semillas. Tenemos primero una serie acá de semillas, que son las que llamamos comúnmente porotos, ¿no? Semillas de poroto. Y tenemos acá una vista de esa semilla, de qué es lo que vemos de la semilla externamente, y luego en un corte de la semilla en estas tres figuras. Ustedes habrán visto que los porotos tienen como una zona más marcada, esta que acá se ve blanca, ¿las ven? Esa zona se la denomina hilo en la semilla y corresponde a la cicatriz que deja el funículo cuando se cae, cuando se separa la semilla, cuando pierde el funículo, deja una cicatriz sobre la cubierta seminal que es bastante, en el caso del poroto, es bastante notable y se la llama hilo. Entonces es una cicatriz dejada por el funículo. También hay un porito pequeño que se llama micrópila y les debe recordar algo este nombre, micrópila, en este poro que está en la semilla. ¿Les recuerda algo ese término?
porque no estaba solo en la semilla. ¿Dónde estaba también la micrópila? En el óvulo. También está el óvulo. ¿Y es extraño eso que se le llame de la misma manera o tiene alguna relación? Que la micrópila de la semilla con la micrópila del óvulo. ¿Están relacionadas? ¿Qué les parece? ¿Qué es esta semilla? ¿Qué fue antes la semilla? Un óvulo. Fue el óvulo, ¿no? Entonces, la micrópila que estaba en el óvulo, que dejaban los tegumentos, esa cubierta del óvulo que no se cerraba completamente, sino que dejaba esa abertura, ese poro, eh, perdura en la semilla. ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba en el caso del óvulo? ¿Qué llegaba a la micrópila por esa abertura? ¿O todavía no? ¿Todavía no lo estudiaron? Creo que Llegaba, es por donde ingresaba el tubo polínico, ¿puede ser? claro, claro, por acá llegaba el tubo polínico y descargaba las gametas, las masculinas, ¿no? La gameta femenina estaba en el óvulo. Luego de la fecundación, entonces el óvulo se transforma en estas semillas. Muy bien. Hay una marca también reborde que resalta en las semillas de poroto, bueno, no importa el nombre ahora, eh, también tiene un nombre, por supuesto, eso, y tiene un origen, pero está bien. Por ahora, con que sepan que externamente se alcanza a ver la micrópila, ese porito, y el hilo, es suficiente. Ustedes pueden, en su casa, seguro que tienen en la alacena algún poroto, eh, que son semillas grandes, entonces pueden alcanzar a observarlas, estas cicatrices, el hilo y la micrópila perfectamente, aún a simple vista. Y más aún pueden observar qué hay en el interior de la semilla, si la humedecen a esos porotos y, digo, las humedecen para que salga mejor la parte más externa y puedan analizar, y sin romperse o quebrarse, porque la semilla está seca, ¿no? Pero si la humedecen un poquito se puede manipular un poco mejor. Lo pueden hacer eso, lo van a hacer, buscar en la alacena si tienen porotos, o arvejas por ahí menos, lentejas son más chiquitas, pero por si encuentran algún poroto en casa, estaría muy bueno que hagan esto, que sería el ejercicio que nosotros hacemos en la clase práctica, en la clase del aula. Les presentamos semillas de poroto remojadas y ustedes las analizan. ¿Sí? ¿Lo van a hacer? Silencio. No hay poroto. No hay poroto. Bueno, los que lo tengan, no dejen de hacerlo. Entonces, yo les decía que si la humedecen a esta semilla, le podemos pelar, lo pelamos. ¿Y qué es lo que estaríamos pelando? ¿O qué es lo que estamos sacando? ¿Qué es lo más externo de esa semilla? ¿Cómo se llama esa parte de la semilla? Tiene todo escrito ¿Tegumento? acá. Le pueden decir tegumento de la semilla, también le pueden decir como está escrito acá, no sé si todos están viendo la lámina. También le pueden decir de esta manera. Y no me acuerdo qué me pregunta si el trabajo práctico es el de la hoja 274, lo del poroto. Tiene que ser, porque eh, en la guía estaba indicada la germinación del poroto. No te pido que hagas todo el proceso, que lo dejes en un germinador y esperar a ver cómo germina, pero lo que podés hacer es humedecerla simplemente, la puedes dejar de un día para otro para que se ablande un poquito el poroto. ¿Viste cómo ablandas las lentejas de un día para otro? Podés hacer así con el poroto, los dejás sumergido en agua y así está más blandito el día siguiente y lo podés manipular mejor. Volviendo entonces a la cubierta seminal, que ese es el otro nombre que le pueden dar al episperma, a los tegumentos de la semilla, cualquiera de esos nombres está bien. Esa es la parte más externa de la semilla. ¿Qué hay en el interior de la semilla del poroto? O empecemos a ver, yendo un poco más atrás, ¿cuáles son las tres partes fundamentales que tiene que haber en una semilla?
Acá ya tenemos uno. ¿Cuáles son las tres? Una la saben, está escrita acá. ¿Qué es esto? El episperma y qué más. Entonces, eso es la que tiene la función de protección, fundamentalmente, de la semilla. Y después, ¿qué hay? ¿Qué más tiene que haber una semilla? Reserva de alimentos y lo fundamental, ¿qué me falta? Un embrión. Parece que Cintia nada más responde acá a los otros, ¿qué pasa? Sí, el embrión. Toda semilla contiene un embrión. ¿Qué es el embrión? Ustedes fueron embriones, nosotros fuimos embriones en algún momento. ¿Qué fuimos en ese momento? ¿Qué éramos? ¿Cómo los pueden definir? Los embriones en general de los animales, de las plantas, ¿cómo los pueden definir? ¿Nadie tiene idea de qué es un embrión? ¿No? El embrión es una joven, una planta en miniatura, una joven plantita todavía sin desarrollar, pero ahí está un ser vivo adentro de esa semilla. Recuerden, en un estado de vida latente, o sea, está viva, ese embrión está vivo, pero con una actividad muy reducida. O sea, está respirando, está haciendo básicamente eso, manteniéndose con vida, pero sin realizar eh, mayores actividades. Está en reposo, ahí podemos decir. ¿Sí? De esa manera, con mínima actividad, puede durar más tiempo, ¿no es cierto? Sin gastar sus reservas, porque si las gasta, chau, ya no tiene después cómo sobrevivir, porque mientras está ahí adentro, los alimentos que tiene le sirven para mantener su vida en estado de vida latente y para después comenzar la germinación. Hasta el momento en que este embrión no pueda producir sus propias hojas, su raíz que absorba nutrientes, no va a poder aparecer nueva materia orgánica, nuevas materias que aprovechar. Entonces, están en un estado de vida latente, vivo, pero con mínima actividad. Ustedes se comen estos porotos o otras semillas y se están comiendo, estamos alimentando con embriones. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de un embrión? Que acá lo vemos solito, sin su cubierta seminal, a la semilla, solo el embrión. Ven que dice sin episperma, solo nos muestra el embrión. Pelamos en el poroto, le sacamos todo el episperma y solo nos queda dentro un enorme embrión. Digo enorme porque en estas semillas que estamos viendo, que acá tienen este nombre, exendospermadas o exalbuminadas, los embriones que albergan son muy grandes. Y ahora me van a decir por qué son tan grandes en estas semillas en particular y no en otras semillas como las que vamos a ver luego, que son las semillas endospermadas o las semillas perispermadas. Entonces, ¿cuáles son las partes de un embrión? Un embrión es una planta en miniatura. No reconocemos todas las partes que hay en una planta que ya estudiamos en otros prácticos, todavía no. Pero ¿cuáles son las partes básicas que tiene este embrión? Que encontramos también en toda planta, ¿eh? En un extremo encontramos en la parte aérea, ¿qué encontraríamos en una planta? La plúmula. ¿Y a qué corresponde la plúmula? ¿Qué es? Porque nunca le Al habíamos dado. vástago.
esto es como un eje, un pequeño vástago todavía sin expandir, que lleva en la punta una que hay en la punta de cualquier vástago. La plúmula, pero no le llamamos plúmula en una planta ya Un desarrollada. cotiledón, una hoja. No. No. En La cualquier... yema, a ver. Apical. La yema apical. En cualquier vástago, en la punta, encontramos en el ápice una yema apical. Esa yema apical en el embrión, este pequeño eje embrional, eje caulinar, que está acá arriba, muy cortito, que va desde acá hasta acá en ese eje caulinar, todavía no están desarrolladas yemas laterales ni hojas, solamente 2 hojas modificadas, que son los cotiledones, que nacen en el nudo cotiledonar, y la yema apical, que en el embrión se la llama, en vez de yema apical, plúmula o gémula. Gémula quiere decir yema pequeña, ¿no? Eso es entonces la plúmula. Debajo de la plúmula ya está desarrollado, en estas semillas en particular, un primer entrenudo, que se llama epicotile, porque es el que está por arriba de los cotiledones. Y por debajo del nudo cotiledonar aparece una zona que también, que se la llama hipocotile. Entonces, por un extremo tenemos la yema apical, como en cualquier tallo, y nos vamos al otro extremo de cualquier planta que vamos a encontrar, ¿qué otra cosa? En la parte aérea la yema apical, y en la parte subterránea, ¿qué encontraríamos? En el otro extremo del eje de esa planta. la raíz. La raíz. No la llamamos raíz, en el embrión la llamamos radícula. Entonces, todo esto es, ven, algo parecido, ya casi están ahí iniciadas las estructuras que luego que van a desarrollar luego la raíz de esa planta, y luego la yema apical, que va a producir todo el crecimiento en longitud, ¿no?, del vástago, la parte aérea de la planta. Ya están ahí preformadas. Los cotiledones, que son hojas modificadas, ya están en el embrión. Muy bien. Nos falta analizar en esta semilla la reserva. Dijimos que todas las semillas, o bueno, podemos agregar prácticamente todas, hay alguna excepción, pero no viene el caso en este momento. Todas las semillas tienen reserva también para mantener a ese embrión vivo hasta tanto aparezcan condiciones adecuadas para restablecer el crecimiento y desarrollar la planta. Entonces, ¿dónde está la reserva? Porque uno rompe el poroto y se encuentra con un enorme embrión, que es lo que comemos de la semilla de poroto, el embrión. ¿Y dónde está la reserva? Dijeron que en la semilla tiene que haber una reserva. Ustedes, reserva de alimento, ¿dónde está? Porque acá me parece que no queda nada ya. En la semilla, sacamos el episperma, sacamos el embrión y no queda nada acá. ¿Qué? ¿Están los cotiledones? En este tipo particular de semillas, donde los embriones son enormes y ocupan todo el volumen de la semilla, todo el interior, los cotiledones son los reservantes, son los que obtienen la reserva que estaba en el endosperma. Pues fíjense que el nombre es exendospermada. Fueron endospermadas. Fueron, es decir, que la reserva, como en todas las semillas de las angiospermas, se origina en el endosperma. Después podían pasar 3 cosas: que ese endosperma perdurara como reserva, que ese endosperma fuera poco, entonces la semilla era perispermada, o que la reserva de ese endosperma pasara al embrión, a los cotiledones del embrión.
Por eso es ex-endospermada. La reserva de endosperma pasó al mismo embrión, y él es el que cuenta con la reserva. No la tiene afuera de él, sino que la tiene adentro, en su propia cuerpito. Ahí está la reserva de alimento, en los dos enormes cotiledones. ¿Sí? Entonces, por eso esta semilla no es que no tiene reserva, sino que está en el mismo embrión contenida la reserva. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuántos cotiledones tiene esta semilla? Porque eso nos indicaba una cosa muy importante en las plantas, que eran los dos grandes grupos de plantas angiospermas, las monocotiledonias y las dicotiledonias. ¿Se acuerdan? Tiene dos, ¿Cuántos ¿no? Tiene dos. Entonces, aunque ustedes Es todavía dicotiledonia. no estudiaron las familias de plantas, ya saben que esta familia, entonces, leguminosas, es de una dicotiledonia. Sí, es de un gran grupo de plantas que se llama dicotiledonias. Yo les podría preguntar en este momento, ¿y qué otras características tienen las dicotiledonias? Por ejemplo, en estas plantas que producen estos porotos, ¿cómo serían las raíces de esas dicotiledonias? Eso lo hemos visto, se los dejo para que lo piensen, eso lo hemos visto. ¿Cómo serían las hojas de esta planta de poroto dicotiledonia? Retinervadas, paralelinervadas, tendrán raíz pivotante, tendrán raíz fibrosa, tendrán flores con piezas, con ciclos con números de piezas en 4 o 5 o en número de 3. ¿Ven todas esas preguntas? Preguntas que les podemos hacer en los parciales para que ustedes relacionen las cosas. ¿Está claro? Les puedo preguntar ahora si esto es un poroto, que son familia leguminosa. Leguminosas, legumbre. ¿Qué fruto? ¿En qué fruto estaban contenidas estas semillas? ¿En qué tipo de fruto? ¿Cómo se llama el fruto? Familia leguminosa. ¿Todavía no estudiaron fruto? Leguminosa. ¿A qué tipo de Legumbre. fruto? El fruto que produjo estas semillas, donde estaban contenidas estas semillas, son legumbres. La legumbre es un fruto que tienen que saber muy bien también, ¿eh? Acuérdense, un fruto seco o carnoso. No la que comemos y compramos en la verdulería, ¿eh? La legumbre ya madura, en estado original. ¿Qué tipo de fruto es? ¿Seco o carnoso? Seco. Es un fruto seco. Típicamente es dehiscente o indehiscente. Eso bueno, no sé si lo tienen presente ahora, pero eso es muy importante para que lo tengan en cuenta y lo relacionen. En estas semillas en especial, acá tenemos uno de los cotiledones, y acá se ve la radícula, porque es el extremo del embrión, así que es la radícula. Uy, me está diciendo que mi conexión es inestable. A ver. Bueno. El hipocotile, recuerden que esta zona es indiferenciada, no se sabe dónde, no se puede ver claramente dónde empieza el hipocotile, dónde termina el hipocotile, y este tipo de semillas ya tiene los dos primordios foliares de la plúmula desarrollados. No es simplemente un triangulito, hay una yemita apical, sino que ya tiene los dos primordios foliares desarrollados. Por eso se ven así como dos hojitas, que incluso si ustedes observan un poroto, las van a ver también. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Cuando ustedes comen estos porotos, la reserva que están comiendo en los porotos, fundamentalmente, ¿qué es lo que están comiendo? Esos dos enormes cotiledones, por supuesto, y qué tipo de reserva en términos de moléculas orgánicas están comiendo. Carbohidratos, lípidos, proteínas. ¿Cuál es el principal componente
cuando comemos porotos. Arvejas, porotos. Siempre en las semillas puede haber un balance, en una proporción más o menos de esas tres componentes. Pero en la mayoría de las semillas predomina ¿cuál de esos tres componentes? ¿Qué es lo que hay ahí adentro si comen? Proteína. Ojalá, no. Almidón, almidón. Eso es todo almidón. ¿Sí? Básicamente es almidón. Bueno, ¿alguna pregunta más de esta semilla? A ver si pasamos a otra. Pasamos a semillas nos dice que son endospermadas. O sea, ya nos está, acá vamos a analizar primero esta de acá abajo, que son las semillas de la cebolla. Entonces, estas son negritas, pequeñas. Hacemos un corte longitudinal de la semilla y nos encontramos de afuera hacia adentro con qué partes. Como en toda semilla, ¿qué vemos de afuera? Que acá está en rojo, la tenemos en rojo. Acá era una membranita, acá es un poco más dura, pero ¿qué es la parte de afuera? ¿El episperma? El episperma. ¿De dónde deriva el episperma en cualquier semilla? ¿De qué parte del óvulo? De los tegumentos del óvulo, de la parte externa del óvulo, que son los tegumentos. Así como antes los tegumentos protegían el óvulo, ahora el episperma va a proteger a la semilla. Por supuesto están modificadas, siempre son más bien carnosos en los óvulos y después pueden tener una consistencia variable en la semilla. ¿Qué es lo que está marcado como este semicírculo en amarillo? ¿Qué es todo esto? ¿Y qué es lo que está en azul? Celeste. El endosperma. Si ustedes no supieran, por este título que acá dice endosperma, podrían decir directamente la reserva de la semilla. ¿Sí? Y después vemos si es endosperma o perisperma. Pero como la cebolla o el maíz son monocotiledóneas, yo sé que esa reserva, que acá está marcada en celeste y acá también, esa reserva es de un tipo. Porque todas las monocotiledóneas tienen semillas que son de este tipo. ¿Recuerdan ustedes eso? Y si no, tienen que recordarlo. Las semillas de las monocotiledóneas son semillas endospermadas. O sea que yo sé que si esto es una monocotiledónea, la reserva, esta que está acá o esta, puede ser almidón, puede ser lípido, puede ser lo que ustedes quieran, lo que sea, pero el origen de esa reserva proviene del endosperma. O sea, esa endosperma que se formó en la segunda fecundación, la primera fue la que originó el embrión, la segunda es la que origina la reserva, esa reserva perdura en la semilla, en las monocotiledóneas. Mientras que, recuerden, en las dicotiledóneas, la reserva puede estar en el embrión, tenemos semillas exendospermadas, puede estar en el endosperma, no tenemos ejemplo acá, o puede estar en el perisperma, que va a ser el ejemplo que vemos después. Pero si es una monocotiledónea, siempre son semillas que sabemos van a ser endospermadas. O sea, esa reserva que se formó originariamente perdura en la semilla. Muy bien. Entonces, esta reserva, que es el endosperma, en este caso, el embrión tiene, la rodea, es un embrión curvo, fíjense. Bueno, esas serían las tres partes. El embrión de esta monocotiledónea es muy particular también. Va a tener un eje
donde en un punto vamos a ver la plúmula y en el otro punto la radícula. ¿Y cuántos cotiledones? Un cotiledón, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde están esas partes? Porque esto parece todo lo mismo. De hecho, parece, se lo ve todo igualito. Es delgadito, no es gordo como esto, porque no almacena nutrientes en sí mismo, es embrión. Y si lo cortamos, le hacemos un pequeño tajito por alguna zona por acá, nos vamos a encontrar que está la plúmula, o sea, la yema apical, y está como rodeada por el cotiledón. O sea, el cotiledón no nace de un costadito, sino que es circular, lo envuelve, nace, o sea, rodea todo el nudo cotiledonal. Es circular, ¿sí? Cerrado. Entonces queda oculta la plúmula o la yema apical por ese cotiledón, por eso acá no se la ve, a menos que rompa el cotiledón, no la voy a ver. El hipocotile, bueno, es una zona que está por acá, por algún lado, por ahí, y en la punta, en el otro extremo, va a estar la radícula. ¿Sí? Por eso digo que es particular, porque tiene un embrión circular, esta semilla. Muy bien, pasamos a otro ejemplo de semilla endospermada, que es la que tienen acá arriba, que es la semilla de las gramíneas o poáceas, ¿no? Donde están todo el grupo de qué plantas. Encontramos ejemplos dentro de las gramíneas. A ver si recuerdan, además del maíz, ¿qué otros ejemplos pueden nombrar? Nuevamente aquí, conectados. Preguntaba qué otro grupo, qué otras especies conocen dentro de las gramíneas, que no sea el maíz. ¿Nadie conoce ninguna otra gramínea? Chicos, si uno dice maíz, todo el grupo del maíz, ¿qué otras plantas Sorgo. parecidas? Sorgo. ¿No saben que el trigo también es pariente del maíz? El trigo, todos los Raigras. cereales, ¿eh? Ryegrass, todos los cereales, la gramilla, bueno, todos esos producen frutos que tienen una única semilla. Lo que está dibujado acá dice semilla endospermada. Esto que está dibujado acá, que es un grano de maíz, lo reconocen, ¿no? ¿Es una semilla? ¿Estamos viendo una semilla? ¿Es correcto decir eso? ¿Estoy viendo una semilla? ¿Un óvulo fecundado? ¿Es correcto eso? ¿No sería el fruto? Sí, lo que estamos viendo es el fruto que se llama en las gramíneas como cariopse. Este fruto es el cariopse. ¿Y cuál es la característica de este fruto? Seco, más allá de que lo podemos comer en estado de choclo carnoso. ¿Qué características tiene este fruto? Que tiene una sola semilla, que es la que vamos a analizar ahora, que está ahí adentro, y que empieza acá, a ver donde dice episperma, en rojo. ¿Ven? Todo eso que está en rojo marcado es la cubierta de la semilla, el episperma. Pero hay algo más por afuera de eso, que está en blanco, ¿lo ven?
Eso que está en blanco, en este corte de la semilla, ¿qué es? El pericarpo. Es, claro, ahí estaba el ovario. El ovario contiene una semilla, un óvulo que se transforma en esta semilla, y el pericarpo queda soldado a ese episperma, está completamente soldado, por eso lo dibujamos y lo incluimos acá, porque no se los puede separar, se comportan como una unidad, ¿no? Y la unidad de dispersión además es el cariopsis acá, el fruto completo. No hay un lóculo acá. Inicialmente lo había en ese ovario, pero durante la formación del fruto, luego de la fecundación, ese episperma, esa pared del óvulo, se suelda a la pared del fruto. ¿eh? Y se los ve con este color, se los ve transparentes, por eso son como transparentes esas dos cubiertas, el pericarpo y el episperma, por eso yo alcanzo a ver en amarillo, lo que acá está en azul, que es el endosperma, la reserva de esta semilla, y en blanco, o en amarillo, el embrión, bueno, en este esquema en amarillo, el embrión propiamente dicho, ¿no? Esto es el embrión, que acá se ve, se trasluce en el fruto con este color. Si entonces hacemos un corte de esta manera, este es un corte por la mitad, pero por esta mitad. ¿m? Y este, ven, es un corte por esta mitad del fruto. ¿m? Entonces se ve, esto es exactamente, lo puedo superponer a esto, ¿ven? Todo lo que es amarillo, acá sería el endosperma, acá está marcado. Y el embrión es esto. Esta es la forma que tiene el embrión, y esto que ven ahí, más grande, es el único cotiledón con esta forma particular que tiene en las gramíneas el cotiledón, que se lo llama escutelo. Cotiledón o escutelo. En este corte lo cortan de esta manera, lo ponen de costadito al grano y ven esto. El endosperma y el embrión, todo este que es el embrión. Así se ve de costadito el cotiledón, así se ve de frente el cotiledón. Es único, por eso también esto es una monocotiledonia. Además de analizar, de que estamos analizando el cariopse dentro de estas semillas, porque viene unida la semilla a este fruto, el embrión tiene características en los cariopsis especiales también. Vamos a tener una plúmula en un eje del embrión, vamos a tener una radícula, eso sí, y vamos a tener un cotiledón. Hasta ahí bien, todo lo que necesitamos. El hipocotile también, aunque en algunos libros van a encontrar que está poco desarrollado o es inexistente en los cariopsis, y vamos a tener una zona nueva, 3 zonas nuevas, el mesocotile y estas 2 vainas que envuelven a la radícula y a la plúmula. Esas 3 cosas son características de esta semilla. Esta vainita que envuelve a la yema apical y la protege durante después su crecimiento a través de la tierra, va a ser el coleoptile, y esta radícula también está protegida por una vainita que es la coleorrhiza. ¿Sí? Después vamos a ver la función que tiene el mesocotile durante la germinación. Y les podría preguntar acá, volviendo a las funciones que tienen las distintas partes del embrión, la radícula ya me dijeron por qué forma en la planta. Luego, ¿qué va a formar la radícula? La raíz. La plúmula o gémula. Es el otro extremo del eje. La yema. El tronco del, o sea, la... Ah, no me sale el nombre. El vástago. El vástago, eso estaría Eso, mejor, claro, ahí el está. vástago, claro. La parte, ¿y los cotiledones qué función tienen? De reserva.
pueden funcionar, en estas semillas funcionan como reserva. En otras semillas, los embriones pueden salir a la superficie y a realizar fotosíntesis. En otros casos, bueno, esas serían las dos principales funciones de los cotiledones, ¿no? De funcionar como reservas, tomar las reservas, como en este caso el cotiledón, también toma las reservas, porque estas reservas están afuera del embrión, tienen que pasar al embrión. El cotiledón es el encargado de absorber, de tomar las reservas del endosperma y pasarlas al resto del embrión. O sea que tienen la función también de absorber las reservas cuando están fuera del embrión. ¿Y cuál es la función bueno, el epicotile es el primer entrenudo? ¿Cuál es la función del hipocotile? Tienen que ver con las germinaciones, las del epicotile y las del hipocotile. Las dejamos para después. Tienen alguna función durante el proceso de germinación. Ahora lo vamos a ver y me lo van a decir. Bueno, entonces, analizamos acá 2 semillas endospermadas. Las 2 semillas que analizamos son de monocotiledonias. Podríamos haber analizado una semilla endospermada de una dicotiledonia también, pero no está aquí representado ese ejemplo. Pasamos a otras. 2 ejemplos de semillas perispermadas. Bueno, a ver, les puedo preguntar qué tipo de reserva tienen los cereales en el endosperma. ¿Qué tipo de reserva es la que se acumula ahí? ¿Saben? Cuando comemos, bueno, cereales. ¿Para qué se usan los cereales también? El trigo, el maíz. Uno puede comerlos así, al maíz, como choclo, pero ¿para qué se usan los cereales? Para las harinas, ¿Y qué son las harinas? ¿Qué componentes tienen fundamentales? carbohidratos, Almidones y Almidón. también, almidón. fundamentalmente almidón, pero también tienen una capa también tienen proteínas, o sea que son ricos en almidones y en menor grado también proteínas. Estas semillas, no sé si conocen la quinoa o quinoa, después vemos esta que es la de la pimienta. Estas semillas, que ahora se han hecho también populares en la zona, ricas en carbohidratos, pero también en proteínas. Si hacemos un corte de esas semillas, encontramos, como siempre, lo más externo que envuelve y protege a la semilla, ¿qué es? El episperma. Claro, en estas semillas de quinoa son transparentes, ese episperma es transparente, delgado, y veo, fíjense, algo blanco y el rodeado por esto. Algo blanco que saca verde y está rodeado por el ¿qué? Adentro de la semilla, ¿no? Que es curvo, periférico y curvo. Episperma, reserva, ¿y qué me falta? En toda semilla que hay. Un embrión. Todo esto que ven en amarillo, que se repite en todos los dibujos, es el embrión. Acá tienen las leyendas. Ese es el embrión de la semilla. ¿Ven la posición diferente que acá tiene con respecto a las anteriores? Bueno, eso es particular de cada especie. En el embrión vamos a encontrar ¿qué parte? Como siempre, en un extremo, la radícula, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está la tele prendida de alguien ahí? Bueno, en un extremo tenemos la radícula. ¿Y en el otro qué tenemos? La plúmula. La plúmula. Acá tenemos los 2 cotiledones, fíjense que están como si fuera que uno eleva los brazos hacia arriba,
quedaron juntitos, hacia arriba, no es que es la parte más apical. La parte apical, el eje es este. Y acá está el nudo cotiledonar, de donde nacen estos dos cotiledones que están como elevados, hacia arriba. Son dos cotiledones, quiere decir que esta familia, donde está la quinoa, Quenopodiaceae, es una familia dentro de qué gran grupo de plantas. Si hay dos cotiledones. Dicotidelo. Uy, no me sale. Hay que escribirlo el nombre. Escribilo varias veces. Dicotiledonas, ledonias, ahí está. No solo escribilo, repetilo porque va a ser oral, así que decilo bien, el examen. Bueno, esta que está acá abajo, ¿qué les parece? La de la pimienta. Acá se ve el embrión. ¿Alcanzan a ver los cotiledones ahí? ¿Cuántos ven? ¿Dos se puede ser? Sí, también. Son dos cotiledones. Es la familia de las piperáceas, donde está la pimienta, es una familia de plantas dicotiledóneas. Bueno, volviendo a la quinoa. El embrión con los dos cotiledones, la plúmula, ven que acá no está desarrollada en los primordios foliares, esta semilla no es tan compleja como las semillas exalbuminadas que vimos antes. Son más sencillas todas estas. Los embriones son más sencillos. Son delgaditos los embriones, la reserva está fuera de ellos, en este caso está en el medio de la semilla, acá todo en el centro, y yo sé que esto es perisperma, porque me lo dice, porque las familias quenopodiáceas forman perisperma. Quiere decir que todo ese endosperma que se formó inicialmente fue muy escaso, y lo que funciona como reserva de la semilla futura está contenida en el tejido del nucelo del óvulo. Por eso es perisperma, o semillas que forman perisperma derivado del nucelo del óvulo. Si bien son endospermadas inicialmente, se forma poco endosperma y lo que funciona como reserva es lo derivado del tejido nucelar del óvulo, de lo que está dentro del óvulo, no de la segunda fecundación. Lo mismo que antes, esta reserva, como las que están en la pimienta, son perispermadas. Eso me dice el origen de la reserva, pero no me está diciendo qué tipo de molécula es la que contienen, que puede ser entonces almidón, en el caso de la quinoa también son ricas en proteínas, y bueno, y en el caso después de la pimienta, no sé qué tendrá la pimienta, debe ser almidón también. Muy bien. Bueno, entonces ya analizamos las tres partes de la semilla de la quinoa. Vamos a pasar a la de la pimienta, que nos dice que no es una semilla. Ustedes habrán visto las esferitas de pimienta, se puede vender en rallada, ¿verdad? En polvo, o las granos de pimienta enteros, pero no son semillas. Las ponemos porque se venden con sus frutos, pero la semilla está adentro de sus frutos. Los frutos que produce el pimientero son drupas. El fruto es una drupa. Entonces, en realidad lo que estamos consumiendo son carozos, que son estos carocitos ahí blancos, cuando tienen la semilla, la cubierta seminal que se ve ahí, la cubierta del fruto, el pericarpo, el epi y el mesocarpo, que se ponen secos, son carnosos, pero se ponen secos después y quedan con este color negro. Después cuando se los pela me quedan el carozo de la pimienta, y adentro la semilla, que nunca la partimos, ¿no es cierto? Pero está ahí adentro. Lo que se ve acá entonces, en la cavidad de este ovario, de este carozo, es una única semilla grande, con el episperma, un pequeño embrión, una gran cantidad de reserva que corresponde a perisperma, porque es una semilla perisperma, hay muy poquito
le queda no, no lo dice acá, pero eso que se ve en azul, sí, lo dice acá, es el endosperma. Eso que se ve ahí es el endosperma. ¿Sí? O sea que esta conserva un poquito de endosperma, pero la mayor cantidad deriva del tejido del óvulo, no de la doble fecundación. Muy bien. Semillas perispermadas. Vamos a pasar ahora a unas semillas totalmente diferentes, que son de otro grupo de plantas, acá nos dice ya, y son las semillas de las gimnospermas. Un ejemplo de gimnospermas, además del pino, ¿conocen? Una semilla además de pino, ¿qué puede ser? El ciprés o ciprés, no sé cómo se dice bien. Ciprés, sí. ¿Algún otro? Araucaria. Sí. Araucaria. ¿Cedros? ¿Conocen los cedros? Bueno, estas son unas semillas completas. Y, perdón, Sí. pregunta, ¿la casuarina también puede ser? ¡Oh, por Dios! No, la No. casuarina parece una gimnosperma, pero no lo es. No, No, no. no, sí, eso lo sé, pero capaz preguntaba para saber si. No, no es No, gimnosperma. listo. No, no es una gimnosperma. ¿Mm? Es una dicotiledona. Muy bien. Las semillas que tienen las gimnospermas son semillas de un origen diferente, no son exendospermadas, no son endospermadas, no son perispermadas. Son semillas que se llaman protaladas. Y la reserva no lo explicamos aún, lo dejamos para más adelante, explicar cómo se originó esa reserva, porque ahora no lo van a comprender, no tenemos los elementos para hacerlo aún. La reserva es de otro origen. Reserva especial en el sentido del origen de la reserva. Esto puede ser carbohidratos, puede ser almidón, eso es siempre lo mismo. Las reservas pueden ser moléculas de esos tres tipos que hablamos. El origen, que es el protalo, es una estructura que no estudiamos aún, pero la reserva es de ese origen. Se origina en el protalo de la planta. Y ese tejido es el que va a guardar las reservas para la futura semilla. Esta es la semilla completa, en este caso de este pino tiene un episperma muy duro. Si lo cortamos o lo rompemos, nos quedamos con todo el resto de la semilla, que es esto que se ve blanquito, que es lo que se vende en el caso del pino piñonero, como piñones, ¿no? Los que se venden como piñones. Están pelados, ¿qué quiere decir? Que le sacamos el episperma, le sacamos la cubierta de la semilla. Y lo que nos queda es la reserva de la semilla y el embrión. Todo eso blanquito. En realidad, todo lo que estoy viendo es la reserva, porque el embrión está adentro, está metidito, rodeado por esa reserva. Entonces, el embrión, si yo parto a esto por la mitad, me voy a encontrar con esto, ¿no? Con el embrión en el medio y rodeado por la reserva, que es eso que se ve acá. O sea, que está como oculto el embrión por toda la reserva. El embrión nuevamente tenemos las mismas partes de siempre. ¿Cuáles serían? En un extremo, de cualquier embrión que hay en un extremo. La radícula. Y en el otro extremo, que acá no se ve, ¿qué estaría? La yema apical. La plúmula o gémula o yema apical. Muy bien. ¿Y cuántos cotiledones? Porque esta plantita ya tiene sus primeras hojas, también, que son los cotiledones. ¿Cuántos cotiledones podemos encontrar en las gimnospermas? ¿Uno, dos, muchos? Más de 2. Es común que haya más de 2, pero también puede haber, en algún género de gimnospermas hay 2 también,
pero en general hay varios cotiledones, que son estos que se ven acá, que están como elevados, ¿no? Como hacia arriba, todos juntitos hacia arriba. Acá estaría el nudo cotiledonar, tendrían una disposición en ese nudo verticilada, porque son unos cuantos cotiledones que nacen de ese nudo. Y por debajo de esta zona cotiledonar, entonces, tenemos el hipocotile, ven que se extiende hasta algún punto de por acá. Muy bien. Esa es la semilla protalada de las gimnospermas. Pregunto, ¿en qué tipo de fruto están contenidas estas semillas? ¿Están contenidas en un fruto? Estas semillas, ¿dónde están? ¿En qué tipo de fruto? Hoy acá hablamos de drupas, de legumbres. A ver, ¿estas en qué tipo de fruto están en las gimnospermas? Ojo. No tienen fruto. Muy bien, no hay frutos acá. Las gimnospermas no producen frutos, sí producen semillas, pero las semillas derivan de óvulos que están sobre estas hojas especiales, estas hojas carpelares que nunca se plegaron sobre sí mismas y por eso no encerraron a los óvulos. En las piñas, las llamadas piñas, se forman estas hojas que llevan los óvulos, pero no encierran a los óvulos. Por lo tanto, no hay ovarios, pero sí hay óvulos, y esos óvulos sí producen semillas. Semillas desnudas. Recuerden que eso es lo que significa gimnosperma. Semillas, gimnos, desnudos. ¿Y angiospermas qué significa? Todas estas que son, que esta semilla está dentro de un ovario, acá, dentro de este fruto. Esta semilla está dentro de un cariopse. Estas semillas estaban dentro de una legumbre. Todas esas semillas que están encerradas en un fruto se llaman semillas de qué gran grupo de plantas. Unas eran gimnospermas y estas que son. Angiospermas. Son angiospermas, semillas protegidas, encerradas en un ovario. Y juntos, ¿qué gran grupo de plantas forman? Las angiospermas y las gimnospermas. O sea, todas las plantas con semillas, ¿qué nombre reciben? Acuérdense que esperma quiere decir semilla. Espermatofitas. Exacto, espermatofitas, fitosplantas que producen semillas. Todas las semillas que estamos viendo son semillas de espermatofitas, o sea, de las plantas que producen semillas. No estamos estudiando un grupo de plantas que no producen semillas. Son plantas, son cormofitas también, pero no producen semillas, por eso no las vemos acá. ¿Cuáles son las que no estamos estudiando semillas? ¿Por qué no las producen? Pteridofitas. Las pteridofitas. Vamos a ver ahora la germinación. Ejemplos de germinación, epígea e hipógea. Tenemos un poroto acá germinando. Acá empieza el primer estadio de esta germinación, que es la aparición de ¿qué? Cuando decimos que hoy germinó la semilla, nos germinó una semilla. ¿Cuándo decimos eso? ¿Qué es lo que nos marca el comienzo de este proceso de germinación? La raíz. La radícula, claro, cuando se dan las condiciones de humedad adecuadas, entonces la raíz, la radícula del embrión, o las semillas se embeben en agua, la radícula empieza a activarse todo el embrión, empieza a crecer la radícula y emerge por la micrópila. Emerge por este puntito, fíjense que es, bueno, siempre está orientada la micrópila, o el embrión está orientada la radícula hacia la micrópila de esa semilla. Así que por ese punto es por donde emerge más fácilmente la radícula. En este ejemplo de germinación epígea, ¿qué es lo que pasa a continuación? Emerge la raíz para empezar a explorar y buscar agua y nutrientes para el embrión.
Después, ¿qué pasa? Parte de los nutrientes que tenga esa semilla, ¿a dónde van también? A crecer, ¿qué cosa? No se olviden que la planta tiene que empezar a producir hojas que hagan fotosíntesis, porque la reserva que tiene guardada esa semilla no es indefinida. Le puede servir para un corto tiempo. Después tiene que empezar a producir ella la planta empieza a producir sus propias fotosintatos. Tiene que hacer fotosíntesis, porque si no, se le van a acabar las reservas y no va a tener con qué seguir viviendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la semilla? ¿Qué está haciendo acá? Está explorando para buscar agua. Ahora, ¿qué está haciendo en la parte del otro? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué están viendo que le pasa a la parte rosada, que es el hipocotile? Se quedó quietito ahí el hipocotile, no se Está desarrolló. emergiendo. Está creciendo. En ese crecimiento emerge a la superficie, después se pone derecha. ¿Y para qué crece? ¿Qué permite ese crecimiento? Crece lo que está por debajo de los cotiledones, el hipocotile. De esta manera, todo lo que está por encima del hipocotile, que vienen a ser que la plúmula y los cotiledones, emergen también a la superficie. Entonces acá ya tienen el hipocotile que ha crecido, lo ven acá cómo queda esta zona sobre la tierra. Los cotiledones asoman a la superficie, ¿verdad? ¿Lo ven? Estaban abajo, enterrados dentro de la semilla. Ahora el hipocotile los hace emerger a la superficie. Ya se empiezan a desarrollar, fíjense lo que es la plúmula, empieza a desarrollarse el epicotile, y la plúmula empieza ya, bueno, acá ya está desarrollada las primeras hojas, y sigue creciendo después este vástago por esa plúmula, por esa yema apical, ya la podemos decir, ¿no? Dejemos de llamarla plúmula. ¿Sí? Los cotiledones, una vez que están en la superficie, acá se ven, los cotiledones, miren, este cotiledón sale a la superficie y miren de qué color se va poniendo. Verde, ¿no es cierto? ¿Los ven verdes? ¿Están haciendo fotosíntesis o simplemente se cambiaron de color? Sí, hacen fotosíntesis. Claro, estos cotiledones, que son gorditos porque son semillas exalbuminadas, contienen reservas y hacen después fotosíntesis, las dos cosas. Mandan reservas para el crecimiento de la raíz, del hipocotile, pero también empiezan a hacer fotosíntesis, y de esta manera también contribuyen a crear nuevas fotosintatos para la planta, para la joven plántula. Ya miren acá cómo se están desarrollando los primeros primordios foliares, esto sería equivalente a esto, ¿no? Lo que están viendo acá, y esto ya es algún estadio entre este y este. Se ven los cotiledones, ya hay un alargamiento, acá creció el epicotile, se están desarrollando las primeras hojas verdaderas, y por ahí me quedaría en la puntita la yema apical. ¿Esos cotiledones van a ser eternos? ¿Ahí se van a quedar durante toda la vida de la planta o qué les va a pasar? No, se van a secar después. Después se terminan secando, se secan y caerán y quedará una pequeña cicatriz que serán visibles durante una plántula joven. Muy bien. ¿Cuál es la función entonces de este hipocotile? Hoy les preguntaba la del hipo y la del epi. La del hipo, por lo menos en las plantas que tienen germinación epígea, ¿qué función tiene el hipocotile? O puede tener. Crecer, alargarse y levantar los cotiledones sobre la tierra. Todo esto es importante, que todo esto quede sobre la tierra para que pueda estar expuesto y puedan
desarrollarse los primordios foliares y empezar a hacer fotosíntesis. O también exponer a los cotiledones para que ellos también hagan fotosíntesis, ya que también son hojas modificadas. ¿Sí? Lo que primero se alarga es el hipocotile y después el epicotile, en las plantas que tienen germinación epígea. Recuerden que epicotile es este primer nudo que está por sobre los cotiledones. ¿Qué pasó con la cubierta de la semilla? ¿Qué le puede pasar a la cubierta de la cayó. semilla? Se cayó. Claro, la cubierta de la semilla no está pegada a la semilla, pero está rodeando a la semilla, rodeando al embrión, y durante esta elevación de los cotiledones a la superficie, puede ser que se arrastre la cubierta seminal hasta la superficie y caiga sobre el suelo, o por ahí ya mismo sea retenida en la tierra antes de salir a la superficie. Eso, bueno, dependerá. Muy bien. Observen que esta raíz primaria que emergió es una raíz primaria y es la que perdura, es la misma raíz que después se ramifica y me desarrolla un sistema radical. ¿De qué tipo? En estas plantas de dicotiledóneas. ¿Qué tipo de sistema radical tienen por su morfología? Axonomorfo. Correcto. Fíjense entonces cómo se continúa esta raíz con el eje del vástago, y esta raíz es la misma raíz que estaba en el embrión. Por eso uno dice que es una raíz primaria, porque es la raíz que estaba en el embrión, es la misma que después se desarrolló. ¿Está bien? Bueno, a ver qué más tenemos acá. Vamos a ver esta germinación. Me marca una germinación del pino piñonero que vimos recién, era una dicotiledonia. ¿Cómo comienza toda germinación? ¿Con la aparición de qué? De la raíz. De la raíz. De la raíz. De la raíz emerge la raíz. Acá la tenemos, están representados menos estadios de desarrollo en este esquema que en el anterior. Y nuevamente, ¿qué pasa con el hipocotile? Acuérdense que estaba la raíz, arriba de la raíz estaba el hipocotile, y por acá tiene que estar el cotiledón, o los cotiledones, porque acá había varios cotiledones. ¿Qué pasa con este hipocotile? Va creciendo y se va enderezando. Va creciendo, asoma a la superficie del suelo y se despliegan después los cotiledones, que son en este caso lineares, numerosos, y lo que no vemos todavía alargado, como veíamos acá, ven, este es más o menos hasta este momento. Acá falta todavía que se alargue el epicotile. La plúmula debería estar acá, ¿verdad? Después se va a alargar el epicotile y van a aparecer las primeras hojas verdaderas. Acá. Acá todavía vemos cómo no se cayó el episperma. ¿Cómo va desarrollándose? Porque estos cotiledones ahora son fotosintéticos, ¿ven? Cuando asoman a la superficie. Pero ¿qué es lo que permite que la raíz crezca, el hipocotile crezca? ¿Qué es lo que hace que todo eso crezca? La reserva que tiene. La reserva, que en este caso vimos, no estaba en el embrión mismo, sino que estaba alrededor de la semilla, o sea, va a estar ahí, va a estar ahí todavía. Y mientras está ahí, ven, los cotiledones la toman y se la pasan al embrión para que crezca. Ya acá, cuando se cae esta cubierta y lo que quede de restos de reserva, va a depender esta plántula de la fotosíntesis que hagan los cotiledones inicialmente, porque no son almacenadores acá, pero hacen fotosíntesis, así que exclusivamente van a hacer fotosíntesis y van a permitir ahora que se alargue el epicotile, aparezcan las primeras hojas y hagan, bueno, empiece la plántula ya a independizarse, a hacer su vida normal. Les iba a decir una cosa con respecto al hipocotile acá, en esta germinación.
¿Se acuerdan que estudiamos en modificaciones del cormo algo referido al hipocotile? En algunas plantas el hipocotile tiene otra función. Se los dejo ahí a ver si recuerdan qué función tienen algunas plantas. Lo vimos en modificaciones del cormo. A ver, así si recuerdan algo que puede pasarle al hipocotile en algunas plantas. Se los dejo ahí. ¿Alguien recuerda algo? Almacena sustancias de reserva. Claro, puede ser almacenador también el hipocotile en algunas plantas. Muy bien. Un ejemplo de esta germinación de otra leguminosa, esta vez una arveja. Vemos lo que está pasando acá en la foto en la superficie, y acá vemos lo que pasa en la superficie y bajo tierra. ¿Sí? ¿Qué está pasando en este estadio de germinación? ¿Qué es lo primero que pasa? Crece la raíz. Emerge la raíz, emerge la radícula, ya la podemos llamar si quieren raíz primaria, que después se va a transformar en una raíz ¿de qué tipo? ¿Pivotante o fibrosa? Pivotante. En una raíz pivotante, acá se ve perfectamente la raíz principal. Muy bien, ¿qué es lo que pasa con el hipocotile acá? ¿O qué vemos acá que está pasando? Miren acá, perdón, a ver acá. Fíjense si queda algo bajo tierra acá. Miren lo que está pasando acá. Algo queda bajo tierra ahí. Que el hipocotile siempre. no crece, o sea, Sí. queda como reserva, se va como hinchando, ¿no? No, 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 no. No se hincha ni nada, queda ahí, puntos. No se desarrolla, no. Y si el hipocotile no se desarrolla, los cotiledones quedan bajo tierra. Y si los cotiledones quedan bajo tierra, no pueden hacer fotosíntesis. Se gasta toda la reserva que está ahí en la semilla. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacemos que la planta fabrique sus propias reservas, sus propias fotosintatos? ¿Cómo hacemos que algo salga a la superficie? ¿O qué es lo que sale a la superficie si no crece el hipocotile? Y los cotiledones quedan bajo tierra, ahí encerrados en la semilla dentro de la cubierta seminal. ¿Cómo hacemos que algo aparezca afuera? ¿Qué es eso que está emergiendo? El epicotile. Es el epicotile. Es el epicotile el que está creciendo, o sea, el primer entrenudo que va desde la plúmula hasta los cotiledones, eso es lo que crece, es lo que ustedes ven acá que está asomando, que lleva a la yema apical en la punta. Esto es todo el epicotile. El epicotile, y ya acá a veces se pueden desarrollarse en ese epicotile algunas primeras hojitas que se denominan catáfilas, y hasta que se desarrollan las hojas verdaderas, no importa. Crece el epicotile, lleva la yema apical ahí arriba, que va a desarrollar luego las primeras hojas. Esto independientemente del tipo de reserva que tenga la semilla. Puede tener germinación epígea o hipógea. Entonces, esto es germinación epígea, ¿sí? Los cotiledones nunca salen a la superficie, quedan siempre bajo tierra, ¿eh? No hacen nunca, no son fotosintetizadores. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. ¿sí o no? A ver este. Bueno, ahora vamos a ver esta germinación de dos plantas monocotiledóneas, de la cebolla, que habíamos visto hoy la semilla, y del maíz. Bueno, nuevamente, veamos acá con qué comenzamos. Las semillas de cebolla, recuerden que tenían un embrión muy delgadito, y toda la plántula también de cebolla es muy
delicada, muy delgadita y delicada, nada que ver con las que vimos recién. Bueno, recuerden que tenían un único cotiledón. Siempre lo primero que emerge, ¿qué es? Lo que ven acá, ¿no? Díganme. La raíz. La raíz, pero como esto es una monocotiledonia, la raíz primaria, o sea, esa que deriva de la radícula del embrión, que es la que estamos viendo acá, la vemos hasta acá. Después la despedimos porque esto se muere y es reemplazada por raíces que nacen en la base del tallo. ¿Recuerdan esto? Solo en los estadios de plántula, en las monocotiledonias, vamos a ver la raíz primaria. Después muere y es reemplazada por raíces de otro origen, raíces adventicias, que nacen en la base de los tallos. Bueno, la germinación de la cebolla era especial porque era epígea, eso quiere decir que el cotiledón es lo que asoma, va a asomar a la superficie, pero la particularidad es que no se presenta en la superficie por crecimiento del hipocotile, que lo eleva, sino que el hipocotile queda también poco desarrollado, no crece, tampoco crece el epicotile, por eso no es hipógea, y el mismo cotiledón es el que crece. El mismo se eleva, el mismo sale a la superficie, porque es un cotiledón ya que se ve en la semilla alargado, y entonces crece, sale a la superficie, tiene también esta forma de codo, y en la punta está el resto, no se olviden que él estaba dentro de la semilla, todo esto estaba, el cotiledón mismo estaba dentro de la semilla, pero empieza a crecer y queda un poquito encerrado en la punta, la punta queda encerrada en la semilla con las reservas que todavía quedan en esa semilla. El cotiledón va tomando las reservas que están en esa semilla, todavía las aprovecha para ir creciendo y a la vez ya empieza a hacer fotosíntesis, porque ven que está verde, así que empieza a hacer fotosíntesis mientras está en superficie. Va formando materia orgánica que va a producir el crecimiento de estas primeras hojas que están en la plúmula, que no vemos porque está encerrada por el cotiledón circular. El cotiledón es perforado por esa primera hoja y ahí, acá ya la vemos asomando, todavía acá está el cotiledón, el episperma, que acá lo ven que se cae, todo esto, el cotiledón se va a secar y ya me queda la primera hoja, las otras hojas y ya la planta ya establecida. Esta era la particularidad, por eso se las presentamos y porque es la cebolla de importancia agronómica también. Acá también estudien bien toda la parte de formación del bulbo de la cebolla, porque lo podemos relacionar con modificaciones del corm, ¿no? Porque las hojas, estas que van a hacer fotosíntesis, ¿qué va a pasar? Van a enviar reservas a sus bases foliares y van a formar después entonces el bulbo de la cebolla, que en otro año va a florecer y producir una inflorescencia en su extremo, apical. ¿Alguna duda de esta germinación de la cebolla? No hay desarrollo entonces del hipocotile, ni del epicotile, ni del mesocotile, que no hay. Simplemente el mismo cotiledón crece, se alarga, hace fotosíntesis, y ya está. ¿Vamos a otra? ¿A la de maíz? ¿Vamos a la de maíz? El maíz también era particular, recuerden. Sembramos un cariopse con una única semilla, soldada a la pared del fruto. Es una germinación, en este caso, en las gramíneas hipógea. Tampoco entonces el hipocotile lo vamos a encontrar desarrollado. ¿Y cómo va a crecer? ¿Cómo van a salir? ¿Cómo se van a desarrollar las primeras hojas en este caso particular? Vamos a ver. Primero, como en todos
los ejemplos anteriores, la raíz primaria emerge, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que romper para emerger? Algo que la protegía, ¿qué es lo que rompe? Que acá por ahí no sé si alcanzan a ver como medio rasgadito, esto que está acá. Esta partecita que está acá es la... Chicos, hola. Coleorriza. Coleorriza. La coleorriza, esta vainita es rota por el crecimiento de la raíz primaria. Y nuevamente la raíz primaria solamente aparece en estos primeros estadios de la plántula, porque después es reemplazada por el sistema adventicio, por un sistema radical adventicio. Esta es la raíz del embrión, la raíz primaria. Todavía la vemos. Por el otro extremo, tenemos ya que lo que está creciendo acá son dos cosas. Esta vaina que envuelve a la plúmula crece también junto con la plúmula, y eso permite que durante su traspaso, ven, por la tierra, la plúmula, que lleva los primordios foliares y el meristema apical, esté protegido por esta vaina, que es el coleoptile. Entonces, esta vaina crece, la plúmula va creciendo durante su periodo, las capas de tierra que tiene que atravesar. También crece esta zona que habíamos visto era el mesocotile, crece un poquito, acá lo vemos como va creciendo, acá creció un poquito y ayuda a levantar al coleoptile y a la plúmula por sobre la superficie del suelo. Por otra parte, el cotiledón único permanece dentro del fruto, dentro de la semilla, nunca sale a la superficie, lo que se eleva es el coleoptile con la plúmula. Esto es una germinación entonces hipógea, el cotiledón queda enterrado. El embrión va tomando los nutrientes, el cotiledón toma los nutrientes que están en el endosperma, en la semilla, y se los pasa al resto del embrión para su crecimiento. Acá ven ustedes, todavía ven la raíz principal, a ver, y acá está, acá, la tenemos que continuar con el basto, con el eje principal, ven, es esta, la que continúa con el eje principal del tallo, así que todas estas raíces que están apareciendo acá en la base, y que después incluso van a aparecer de la base por acá, por el mesocotile, de la base del coleoptile, esas son las que van a ser las raíces definitivas, las raíces adventicias de la planta. O sea que esto tiene una germinación también un poco especial por estas distintas partes que tiene esta semilla. Y para terminar, vamos a hacer, a ver si tengo acá, unas preguntas para analizar. Hay una primera pregunta que nos dice, las semillas endospermadas, y nos da 3 opciones. Las semillas endospermadas y nos da 3 opciones. ¿Cuál elegirían de estas 3 opciones? No tienen sustancias de reserva para el embrión, tienen sustancias de reserva pero no derivan del endosperma, tienen un embrión con cotiledones reservantes. A ver, piensen un poco cuál elegirían. ¿Están todavía ahí? ¿No es la tercera? Sí, estamos acá. Por ahí dicen la tercera. A ver, las semillas endospermadas no tienen bueno, sí, todas las semillas, podemos decir, tienen reservas para el embrión. Así que esto no sería verdadero. Tienen sustancias de reserva, pero no derivan del endosperma. Bueno, sí derivan del endosperma. Derivan del endosperma. Pero las han guardado en los cotiledones. En vez de dejarlas en el endosperma, las guardaron en los cotiledones.
se las pasaron de afuera del embrión adentro del embrión en los cotiledones. O sea, tienen el embrión con cotiledones reservantes. Esa sería la respuesta correcta. Pasamos a la 2. A ver, léanla así, a ver cuál eligen. Tiene que ver con la germinación. A número 3. Por ahí dicen la 3. ¿Alguien dice otra cosa? Perdón, se las corté un poquito. A ver, analicemos el punto que dice acá. ¿Estoy compartiendo? Me parece que no, ¿no? ¿Están viendo? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, se Sí, ve. se Ahora ve. no. Ahora no. Esperen, a ver. Ahora no, esperen. A ver si era este. ¿Ven ahí entonces? Sí. Bueno, Sí, los, se ve. los cotiledones salen a la superficie. Bueno, si es una germinación hipógea, los cotiledones no Epígea era salen a la eso. superficie. ¿Eh? Esto Cuando es era falso. epígea esa niña. Claro, si es hipógea, eso quiere decir hipo debajo de la tierra. Los cotiledones quedan bajo tierra. Entonces esto ya no puede ser verdadera. A ver qué dicen por acá. Alguien dice la segunda. Vamos a ver. La segunda comparte la primera parte que dice que los cotiledones permanecen bajo tierra. Vamos bien. Toman sustancias de reserva del endosperma. Y si son endospermadas, sí. Vamos bien. Luego salen a la superficie y hacen fotosíntesis. Eso es No falso, salen a la porque superficie. nunca salen, nunca son elevados a la superficie y por lo tanto nunca hacen fotosíntesis. No es verdad esta. Los cotiledones permanecen bajo tierra, toman las sustancias de reserva del endosperma, porque son semillas endospermadas, y nunca salen a la superficie, siempre se quedan ahí bajo tierra. ¿Sí? Esta es la correcta, la 3, la 2, la 3. ¿Sí? ¿Te quedó claro para quien haya dicho, no sé quién dijo que era la 2? Esta parte no está bien, ¿eh? De la 2. Y la última, ¿qué dice? ¿Qué dice la última? Me habla de, ¿a qué alude todo esto? ¿A qué tema que vimos hace referencia a esto? Cuando hablamos de zoocoria, diásporas, ¿de qué estamos hablando? Porque acá hablamos de semillas, de reservas, germinación, ¿acá de qué estamos hablando? De dispersión Estamos de hablando semillas. de dispersión o diseminación de diásporas, ¿eh? Que incluye a las semillas y también a los frutos o partes de frutos. Muy bien, entonces me pregunta, zoocoria, que es la dispersión, ¿por qué cosa? ¿Por qué agente dispersa en este caso las diásporas? Frutos o Los semillas. animales. Los animales. Entonces, ¿cuál elegirían de estas tres? La primera. La primera. No, en zoocoria no hay alas. No, las alas no son para la zoocoria, ¿para qué son? Esas son para La dispersión por el viento. dispersión por el viento. Las cámaras de flotación También. por el viento, No, Por el agua. dispersión por el agua. por el agua. Y los apéndices pilosos, más que nada, son también para el aire, ¿no? Para dispersión por el viento. ¿Los ganchos nos sirven para la zoocoria?
¿Sirven o no los ganchos? Un fruto o que tenga ganchos, apéndices en forma de ganchos. ¿Nos Sí, sirven puede ser. para...? Sí, las espinas, o sea, pequeñas especies de También. púas que puedan también sirven para adherirse a los animales. Entonces, ¿por qué no? ¿Y la dehiscencia explosiva? ¿Para qué tipo de dispersión sirve? ¿O dentro de qué grupo de dispersión la ubicamos? Autocoria. Claro, es el mismo fruto que dispersa con cierta violencia o velocidad a las semillas, las aleja de sí. Entonces, esto es autocoria, esto es zoocoria. Lo que más se ajusta es esto, porque incluye a los ganchos, como hemos dicho, es zoocoria, arilos carnosos o excrescencias carnosas que sirven para atracción de animales, igual que los colores llamativos que atraen a ciertos animales. Entonces, en esta pregunta, la primera sería la que marcaríamos. Muy bien. Con esto terminamos. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda más. No, duda no, solo a mí se me hace mucho embrollo todos los nombres. ¿Qué hacemos con todos esos embrollos? Y lo que te puedo sugerir es que, bueno, para eso les pedíamos que fueran estudiando clase por clase y, no sé, escribílos, No, repetilos eso varias sí, veces. lo fui estudiando clase por clase, ¿viste? Mm, Pero igual aún así Bueno, me suelo confundir con los nombres a veces. bueno. No sé qué Profe, consejo le podemos dar. No sé quién está, Santiago, Guille, no sé quién está. ¿Qué qué otro consejo le podemos dar? Pero sí, son muchos Repetición, nombres. Ya lo sé. repetición, repetición. profe, una Bueno, pregunta para el día del sí, parcial. sí. Por ejemplo, si yo soy de la comisión 6, me tengo que conectar o sea, el día que me toca, pero ¿me puede tocar un día o cómo es? Ahora te van a llegar, Keila, te van a llegar no sé, Santiago, si ya los mandó los correos electrónicos, a cada uno de ustedes le va a llegar el horario y día. Si vos estás la de los 6, si sos la del comisión de martes a la tarde, te puede tocar el martes a la tarde o te puede tocar el lunes a la tarde en el horario del teórico. Probablemente en alguno de esos horarios te toque. Ah, está bien, no, porque ayer Martín mandó un mail, pero, o sea, como que no decía en cuál te iba a tocar. Entonces Ahora yo te va digo, a mandar capaz uno, que... está ahora te va bien. a mandar uno donde te dice exactamente el día y el horario. Ah, está bien, está bien. En intervalos de media hora. Ah, Sí, está, perfecto, gracias. lo tengo acá, pero no te lo voy a decir, porque si no le tengo que decir a todos. Sí, No, no, ya espere, espere. después te lo manda. Y así ya se programan ese momento del día. Si tienen algún problema, por favor, cuanto antes lo indican para reorganizar el parcial. Bueno, Eso es todo. ¿alguna cosa querés decir, Santiago? No, Guille se fue. Guille, no sé qué ¿Querés pasó. Este sos No, vos, nada. ¿Sos vos este zumbido también? Debiera ser yo, pero en el camino alguien me cerró sesión, así que no sé si se grabó o qué. Está grabando, me parece. Y dice que está grabando, pero 2 veces me cortaron, así que no sé si se graba completo. Ya veremos cuando termine la clase. A mí me cortó una vez, se me cortó internet por un segundo y se reanudó solo, Bueno, Bueno, ahora vamos a ver, cuando termine la clase vemos si no vamos a tener que grabar el jueves. bueno. Muchas ¿Alguna gracias, cosa hasta más, luego. chicos? Si no, nos vemos. Nos vemos o el viernes en la clase de consulta, o si no, el lunes, o martes, o jueves próximo. Bueno, Bueno, hasta luego. Profe, ¿a adiós. qué hora es el Entonces, viernes la clase de consulta? le llegó en el correo también, de 2 a 3, a las 2. Ah, listo. No me Listo, equivoco, listo. a las 2.
Fíjense, revisen el correo de Martín. Bueno. Me han dejado ser.